Bueno, y conmigo Jaime Porcel, analista político y coaching también de mercadeo político Investigador. y investigador, que es lo más importante. James, primero, un resultado en la Argentina que fue mucho más estrecho de lo que las propias encuestas habían pronosticado. Decían que la victoria de Macri iba a ser entre un 8 y 10% y terminó pues en un margen de 2.80. Es decir, vamos a tener una sociedad argentina dividida casi a la mitad y eso obviamente tendrá alguna lección para el resto de América Latina. Bueno, yo creo que las encuestas no tienen la obligación de sustituir los resultados que presentan los tribunales electorales los organismos electorales de cada país. Me parece que si habían dicho un 8%, podríamos decir, están dentro del margen de error. Las cosas cambian, incluso las personas a la hora de votar, incluso en la fila de votación todavía no hay decisiones o hay decisiones cambiantes. Dicho eso, te paso a decir de que la única repercusión que pudiera tener es quizás el alivio de la presencia del grupo de UNASUR aquí, que ya está bastante aliviado por el hecho de que Venezuela, con la pérdida de valor del petróleo, ha dejado de tener ese músculo que le permitía negociar sus ideas y su presencia en las distintas regiones. Entonces, yo creo que ciertamente la llegada de Macri debilita aún más, si se quiere, la influencia de dicho grupo sobre la región, que aquí en Panamá tampoco ha sido mucha. Se dice que esta es la primera derrota de un candidato del llamado socialismo del siglo XXI desde 1998. Es decir, estamos hablando de más de una generación que solamente ha visto a los Correa, a los Evo Morales, a los Chávez, a los Cristina, a los Néstor, o a los grupos este nuevo, Mújica y Lula, ganar elecciones, nunca perderlas. Sin embargo, también debemos entender que ese grupo significó y en alguna medida sigue representando el anhelo de cambio que hay entre grupos que sienten que la democracia, porque todos estos países venían también de regímenes autoritarios, ha favorecido realmente a los políticos y no al pueblo, al hombre de abajo, que han visto cómo a través de diversos mecanismos estos grupos políticos, esta élite política, se constituyen una especie como de clase privilegiada, que se favorece porque conocen los mecanismos de cómo conseguir el voto. Sin embargo, los grandes grupos que votan esperanzados, como lo que sucedió ayer en Argentina y como ha sucedido en Panamá cada 5 años, sienten de que su anhelo de cambio, su anhelo de redención, todavía sigue en la palestra sin que logre respuesta. La pregunta por la izquierda ni por la derecha. Es decir, lo extraño de los Kirchner es que son un peronismo de izquierda, que es casi como hablar, no sé, del hielo caliente. Porque, es decir, el peronismo nunca tuvo absolutamente nada de izquierdista hasta que apareció este grupo. Y yo lo que quiero saber es, estos experimentos que crean estos ornitorrincos políticos pueden repetirse. Empezar a hablar, por ejemplo, de partidos de centro izquierda aquí en Panamá, cuando todos han tenido una ejecutoría muy a la derecha. En términos generales, todos los partidos masivos no son homogéneos. Albergan dentro de ellos desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, pasando por las corrientes centristas que usualmente son las que convocan el mayor caudal electoral. Aquí en Panamá, para mi gusto, por ejemplo, el PRD, que se definió en una instancia como partido de centro izquierda, digamos, por pertenecer a la socialdemocracia, entre otras cosas, ha sido el partido que ha tomado las decisiones más derechizantes de las gestiones de los 5 o 6 gobiernos que han pasado a partir del año 90 por la silla presidencial. Entonces, todavía yo creo que eso de izquierda y derecha empieza a resultar una casilla un poco vacía. Que tú dices, bueno, ¿y qué quiere decir ser de izquierda? Tú le preguntas a la gente dice, bueno, algunos te dicen, bueno, que ser de izquierda quiere ser del pueblo. Pero, ¿y qué pasó con la derecha que habla del pueblo primero, pues?
¿Me explico? ¿Y qué pasó con la derecha que habla del pueblo al poder? ¿Me explico? O sea, se ha convertido en una especie como de San Benito. ¿Qué es de izquierda y qué es ser de derecha? En esta época para mí son como cajetas vacías, que tú las abres y No hay nada dentro. encuentras nada y encuentras todo. Bueno, a lo nuestro, hablando del pueblo primero, una encuesta donde cae en la popularidad del presidente Varela y sobre todo vuelve a estar dos problemas en la palestra: inseguridad y desempleo. Además, que 2 de cada 3 panameños consideran que este no es un gobierno transparente, a pesar de la venta de este gobierno como que todo iba a ser distinto. Bueno, mira, los gobiernos ciertamente, y cada día es más evidente que el gobierno lo que necesita es vender ilusión, ¿no? Sin embargo, las ilusiones tienen, igual que los merengues en la escuela, una vida muy corta, cuando empiezan a chocar contra la realidad. Entonces, si se le promete a la gente lo que promete todo el mundo, que son las grandes necesidades, que son en el lado económico es empleo, por el lado social es seguridad, y vemos que la realidad, luego que baja aquel entusiasmo con que llegan todos los presidentes, aquella cantidad de vivas, aquella plétora de arriba el presidente, que viva este gobierno, al año ya eso ha prácticamente desaparecido en cada una de las administraciones, no solamente en esta. Probablemente la administración que más le duró la ilusión fue la administración anterior, comandada por Ricardo Martinelli, que con Changuinola, por ejemplo, fue el antes y el hay después. un hito, fue un antes y después. ¿Y el antes y después de este gobierno cuál tú crees que decide? Mira, es difícil encontrar ese hito, esa ruptura. Lo que sí es posible, por ejemplo, todavía, y este es un buen tema, Fernando, todavía es recuperable la confianza. El mes pasado, donde ellos empezaron a hablar de los macroproyectos, empezamos a ver las posibilidades que genera otra vez el reverdecer de las ilusiones, cuando empiezan de una vez los números a aliviarse, los números críticos y los números a favorecer, empiezan a reverdecer. Entonces, eso quiere decir que la gente todavía dentro de sí conserva aquella ilusión de la ilusión, digámosle así. Pero ¿qué pasa? Un presidente que venía en caída libre se recupera y vuelve a caer. Fue llamarada de capullo, como le llamamos allá en el interior. Sin lugar a duda, la ilusión de la ilusión tiene un valladar, que es la realidad. Si tú colmas los medios, vienen los grandes proyectos, viene la ampliación del canal, ya está aquí a la vuelta de la esquina, los corredores, y tú llenas a la gente de las expectativas, otra vez le haces reverdecer las expectativas. Eso, si bien en la primera instancia, recién ingresado al gobierno, te duró 6 meses, ahora tiene duración de 30 días. Se acortó. ¿Crees que esa adhesión a la alianza anti-ISIS pase la factura? Bueno, todos esperamos de que no sea así. Sin embargo, es indudable de que ahí hay un riesgo. Bueno, ahora lo que pasa es que lo nuestro no es militar, sí, pero es del lado financiero. Y lo financiero es la base de lo militar. O sea, si no, pregúntale a los Estados Unidos a cómo ellos financian su economía, si no es básicamente en base con las guerras. Entonces, tú no puedes tratar de decir, no, esto es una cosa livianita, no, esto es una cosa muy, muy seria. Pensar ahora mismo de que tener un canal, número uno, neutral, y número dos, vulnerable como se ha demostrado que es vulnerable una ciudad como París, por ejemplo, igual que el Nueva York de los Estados Unidos. Pensar de que tú estás vacunado en contra de un ataque de grupos extremistas me parece una imprudencia. Me parece una verdadera imprudencia, con todo respeto de la política de nuestro gobierno. Bueno, tú hablabas de la ilusión y de los problemas reales. Si ves el vagón de cola de los ministros, está el de seguridad, el de salud, el de obras públicas, el de educación y el del interior o gobierno de justicia. Es decir, la gente dice que está fallando en salud, educación, seguridad y sobre todo el bien público. Quiere decir que los problemas reales son los que no se están resolviendo. Quiere decir que la gente sigue esperanzada en que sea el gobierno quien le aporte la solución.
La gente sigue con la expectativa de que papá poder venga y les solucione a ellos un problema que es eminentemente, problemas que son eminentemente sociales, problemas que son eminentemente comunitarios, problemas en que los panameños tenemos que entender que tenemos que entrar nosotros como individuos también a colaborar, a poner nuestro granito de arena, a organizarnos, a ser parte de la solución y no parte del problema. Yo creo que, por ejemplo, con el caso del Ministerio de Salud, donde yo veo ahora una nueva intención de poner a funcionar los MINSACAPSIS, yo veo los nuevos hospitales o la intención de volver otra vez a organizar la construcción de hospitales, reorganizar la atención hospitalaria. O sea, yo veo una actividad intensa dentro de ese ministerio. Sin embargo, veo al ministerio muy pegado en la defensa de las escaseces en la caja del Seguro Social, en las moras quirúrgicas, en los problemas a diarios que está enfrentando una institución de seguridad pública como es dicha institución, y por ende, entonces, se le factura al ministro. O sea, cada una de estas situaciones, cada uno de estos ministerios problemas, porque cada uno va pegado a una serie de respuestas y por ende una serie de solución de problemas, tiene una visión específica. Tiene una visión. Yo, por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad siento un déficit comunicacional importante. Aquella argumentación del ministro es percepción. Sobre la percepción, que no fue exactamente lo que él quiso decir, sin embargo, bueno, fue lo que la gente entendió. Fue lo que se entendió, o lo que se quiso entender, digámosle así. Lo que se quiso entender, eso generó una avalancha, una corriente contraria de opinión pública y lo está haciendo pagar. Por último, ¿un cambio de gabinete puede ser un buen golpe de timón o esto haría más larga la agonía? Mira, yo creo que la gente lo que quiere ver es un cambio en la dirección del gobierno. Tú puedes adoptar posiciones cosméticas y si tú haces un cambio cosmético, de repente, los 30 días vuelven a surgir. Pero ¿qué pasó después de los 30 días? O sea, la gente, ciertamente hay una percepción de lentitud dentro de la acción gobernada. Lentitud que puede ser buena por el hecho de que, bueno, son decisiones pensadas, como argumentan quienes quieren sustentar la posición del oficial, ¿verdad? Lo que pasa es que las decisiones ahora son sustentadas, las posiciones ahora son reflexionadas, no son hechas a la carrera, la economía sigue creciendo, ¿verdad? Sin embargo, la percepción, y volvemos otra vez al importante concepto, puesto que la gente se hace la realidad en base a su propia percepción. A su propia realidad, más bien. Es que la economía no está funcionando. No. Tú oyes a los comerciantes contraídos, tú oyes a los restaurantes que, bueno, lo que pasa es que ya no tenemos la afluencia que tuvimos hace dos años atrás. Tú oyes a los dueños de almacenes, tú oyes a los que están en la calle, que hay una real contracción, una situación de desaceleración, dicen los economistas, en la actividad económica. Entonces, eso es evidente que está afectando. De hecho, cuando el presidente el mes anterior empieza a ingresar argumentos para sustentar de que viene una reactivación económica, inmediatamente empiezan a emerger como géiseres. Las percepciones empiezan a mejorar, ¿verdad? Entonces eso es un punto que para el 2016 hay que atender con mucho cuidado. Tú debes cambiar al ministro de Economía, ¿tendrá su efecto? Bueno, el efecto lo va a tener permanente si atacas el problema. 30 días te va a dar si cambias al ministro de Economía. Jaime, gracias, como siempre.